lunes 26 de marzo del 2018. La luna está en cuarto creciente y la Iglesia Católica conmemora San Basilio, San Braulio, Eugenia, Máxima, Bercario, Manuel, Sabino, Teodosio Rabines. ¿Tú te acuerdas? Pedro de Sebaste. El debate con Caíto. Fiesta nacional en Bangladesh, Día Mundial del Clima y Día Mundial de la Epilepsia. Señores, un día como hoy nacieron Juan Ugieres, uno de los 3 líderes sindicales del momento. Político, empresario y sindicalista. Ex diputado. Abogado, ex senador y dirigente del Partido Reformista, Fran Martínez, romanense. Estudiante universitario en Manuel de Castro, el abogado Miguel Ramírez, el estudiante Radamés Paredes Vilorio, la señora Iberca Cuevas, Pavel Ernesto Martínez Mercedes, padres eran socialistas, Pavel Ernesto, ese Ernesto es del Che. Mi querida amiga, y Pavel querida de la verdad, madre, doña Sonia Piera. Pavel es de la madre de Tolstoy, la novela La Madre. La productora de televisión Sonia Piera. Sonia. Y Gainza. Sonia Piera es nuestra amiga de siempre. Rainiel Bisonó Encarnación. Ese suena. Luis. Hermano de Amarilli. Hermano, ¿y cuántos son? Son 6. Son 6. Fausto Severino está de cumpleaños. Abrazo donde quiera que se encuentre. Y aquel señor se ha convertido en un espectador de la revista. Venga para acá, doctor. Berenice Celeste García, empresario farmacéutico. Máximo Medina, político. Rosa María de Jesús Gómez es funcionaria de L&R Comercial. Esas son las efemérides del día de hoy. Y tenemos que hay muchas cosas que aclarar. El presidente Medina estuvo en su visita sorpresa número 200 y dijo algunas cosas que ponen a pensar seriamente a la población y sobre todo a la clase política que en el día de hoy está contando 782 días que faltan para el 17 de mayo del 2020. Las elecciones están fijadas para los 16 de mayo, pero modificaron la fecha para que caiga un día no laborable. De manera que 182 días, 7 horas, 51 minutos y 40 segundos. Eso es lo que faltan para las elecciones. Para el periodo del presidente Medina les restan 874 días. Qué raro hubo en esa visita además del número. Primero fue en San Cristóbal y dijo algo que a buen entendedor pocas palabras. Espero que el gobierno que me suceda continúe las visitas sorpresa. Trato de hacerlo solo o con la menor cantidad de funcionarios porque los domingos es el día que ellos tienen libre, el único día que tienen libre. Y dijo algo que además de poner a pensar mucho a los políticos que hablan por hablar, también hace un compromiso
que yo no sé, señores, si como ser humano él meditó lo que él dijo. Porque esas declaraciones comprometen muchísimo al señor presidente de la República. Y tengo contacto con la población y sé todo lo que está pasando en la República Dominicana. Cuando un presidente dice, yo sé todo lo que está pasando en la República Dominicana, no solamente le echa tremenda canana a la oposición, que hace los pronunciamientos basados en la prensa. Oí que fulano dijo, respondo a perencejo. Pero después de visitar, solamente en las visitas sorpresa, no está incluido el proceso de inauguraciones, que son movilizaciones del presidente. Es decir, que posiblemente en los año y medio, más de año y medio que lleva el presidente dirigiendo el país, tiene visita sorpresa 200, pero póngales otras cantidades de visitas de tipo de inauguraciones que no tienen el mismo escenario. De modo que en lo segundo hay invitaciones, se saben a dónde van los funcionarios, las inauguraciones, privados, del sector privado como el sector oficial. Entonces, y sé lo que está pasando, yo entiendo que eso, con una oposición bien orquestada, podrían crearle una situación que él debería ampliar. También el presidente exhortó en el día de ayer a moderarse en estos días de asueto. Otra persona que tiene que pensar seriamente en lo que se está metiendo por la respuesta que tiene su candidatura es el hijo de Angelita Trujillo y del coronel Domínguez. Miren lo que está pasando. Por razones que todo el mundo sabe, y sobre todo los que hemos vivido más de 60 años de manera consciente, sabemos que gobernar un país durante 30 años implica seguidores y enemigos, pero también cuando es 30 años después de lo que se vivió antes de 1930, produce mucha solidaridad, porque tú tienes el hombre que, aunque fuera por la fuerza y con un gobierno fuerte, y además de que era la época, se gobernaba en esa forma. Sin periódicos, sin noticias. Usted tiene, seguro, usted tiene que se puede decir que Estados Unidos en su ocupación, ninguna ocupación es buena, pero en su ocupación ordenó algunas partes, algunas áreas de la administración pública aquí en el país. Por ejemplo, la primera vez que se habló de titulación, lo hicieron los americanos. El ordenamiento de las aduanas, lo hicieron los americanos. Y muchas cosas. Ahora, Trujillo fue quien ordenó el país. Se lo cogió, porque dice es mío, pero él lo hizo. Ahora, eso produjo una generación de personas que vivieron y otros recuerdan eso. Entonces, esos son seguidores de Trujillo. Otros seguidores de Trujillo, los que están hartos del desorden, que no les importa que la gente las maten, las linchen a los delincuentes, que no les importa la paz de cementerio, que lo que quieren es tranquilidad. Esa gente recuerda a Trujillo. También recuerdan a Trujillo
un grupo importante de personas que pudieron o hacer fortuna con Trujillo o quedarse con los bienes de Trujillo. Si usted suma eso, va a tener que esas candidaturas, como la de Balaguer en el 66, que fue heredero, la Balaguer lo que pasa es que como era un político sin ninguna competencia, Balaguer convenció una gran parte de la población de que Trujillo era malo y que él era la parte buena de Trujillo. Eso perduró durante el régimen de Balaguer y apareció una ley a principio del gobierno del Consejo de Estado que se llamaba la ley de estrujillización. Esa ley tenía dos componentes. Uno era la confiscación de los bienes de Trujillo y la otra era la no participación de los Trujillo en nada que fuera política, ni siquiera su presencia física a nivel de varias generaciones, no sé, una o dos generaciones. Ahora, coincidiendo con la desaparición del último magnicida, que fue Antonio Inver, aparece la candidatura de un hijo de Angelita. Nosotros quisiéramos a estas generaciones hacerle un relato de memoria, posiblemente esté equivocado, pero Rafael Leonidas Trujillo, que ganó unas elecciones en 1930, casó con una señora que era oriunda de Montecristi, doña Bienvenida Ricardo, medio pariente de Balaguer, pero no tuvo hijo con ellas. Como estaba casado por la iglesia, logró la anunación de ese matrimonio y casó con una señora de nombre María Martínez Alba, que fue su esposa durante 30 años. María Martínez Alba, que en su juventud le decían la españolita, tenía un hermano, Francisco Martínez Alba, alias Paquito Martínez, que desarrolló negocios al margen de la dictadura, pero no solamente por su condición de cuñado de Trujillo, sino porque lo que hizo fue dedicarse a la distribución de vehículos. Creó dos empresas. Como esas empresas competían en Estados Unidos, la puso en manos de una a nombre de Peinado, porque eran casados con dos hermanas de apellido Garrigosa, la mamá de Jacinto, la esposa de don Enrique, y la esposa de él eran Garrigosa. Uno tenía la Caribbean y otro tenía el Atlas Commercial. Distribuía uno Chevrolet y otro Chrysler. Entonces, Trujillo, con María Martínez, tuvo 3 hijos, pero antes había tenido una hija, que era Flor de Oro. Flor de Oro fue la primera hija, y no era de Bienvenida, era de una señora que se llamaba Ledesma. Flor de Oro tuvo 2 matrimonios, era una mujer muy abierta para la época, y medio rara, era medio... Bueno, no voy a ponerle calificativo a una persona que... Picaba, doctor, picaba. Era una muchacha que casó primero con Porfirio Rubirosa, se divorció de Rubirosa y se casó con López Balaguer. No tuvo hijos. Es decir, que Trujillo tuvo 4 hijos, tuvo a Flor de Oro, con María Martínez tuvo 3 hijos. Ramfis, Rafael Leonidas Trujillo Martínez, alias Ramfis, Angelita Trujillo Martínez, y tuvo a Radamés Trujillo Martínez. Paralelamente se unió
con doña Lina Lobatón. Lina Lobatón era miembro de una familia muy distinguida y lo que hizo fue que se la llevó a Florida y la ubicó allá. Él iba en el yate a Florida de forma clandestina a ver su familia de allá, que eran dos. Uno se llama Rafael Trujillo, que regresó al país a la muerte de su papá, no tuvo ningún beneficio y se dedicó al negocio aéreo. Y su otra hija, que se llamó Landis Trujillo. Nacieron en el exilio. Nacieron los dos en el exilio y la esposa no les permitía ni mencionarlos aquí. Aquí se supo que Trujillo tenía esos dos hijos cuando él murió. Landis tuvo un primer matrimonio con un joven publicista que murió accidentalmente. Y el segundo matrimonio fue con el maestro Piantini, el director de la escuela de la Orquesta Sinfónica Nacional. Entonces, Radamés, los tres hijos de María Martínez, Radamés no tuvo hijos, que se sepa. Angelita Trujillo tuvo dos matrimonios, uno con Luis José León Esteves, alias Pechito, una persona que murió aquí en Santo Domingo, dizque arrepentido de muchísimas atrocidades que cometió porque tenía la misma madera de Ramfis. Eran dos personas malas, torturaron, mataron, sobre todo aquellas personas que se opusieron al régimen y aquellas personas que participaron en la muerte de Trujillo. Con él tuvo 2 o 3 hijos, creo que 3. Una de ellas es jueza en los Estados Unidos. Entonces Angelita se divorcia de ese teniendo varios hijos, creo que 2 o 3, no estoy seguro, y se casa con otro Luis José Domínguez, otro coronel de la Fuerza Aérea que se fue del país, conoció a Angelita, se casó con ella y tuvo 2 o 3 hijos más. Angelita tuvo 5 o 6 hijos. Uno de esos hijos de Luis José Domínguez es Ramfis Domínguez Trujillo, el que llegó aquí a hacer política partidista y dice que va a ser presidente. Por su parte, Ramfis tuvo una particularidad. Muchísimas mujeres famosas, que generalmente se la presentaba rubirosa, pero tuvo su esposa, que se llamaba Octavia Ricard, miembro de una familia muy conocida y muy distinguida aquí en la capital, con quien tuvo una cantidad de hijos que nosotros no sabemos si son todos de ella, pero sí sé que Octavia tuvo muchos hijos con Ramfis. Era su esposa y Ramfis tuvo otra esposa formal que fue Odile, una francesa que fue con la que murió. Pero Octavia tuvo a Ramfis Rafael, a María Altagracia Trujillo Ricard, a Ricardo, a Mercedes, a María Angélica, a Ramsés y a Aida. Aida es una intelectual que a su vez, tuvo un hijo, no sé quién es el papá, que se llama Nicolás Gabriel Trujillo. No sé por qué no tiene el apellido del padre, sino de la madre. Él es hijo de Aida. Y ese señor, que es un artista, se destapó el día jueves o viernes de la semana pasada, no fue el sábado, y le escribe un artículo en el Listín que dice así. Leo el artículo porque este artículo puede ser tratado
como trataría Danilo Medina su pronunciamiento. Dice, yo conozco el país más que todos los que viven criticando y que sigan hablando. Este puede decir lo mismo. Yo soy candidato y mi familia que diga lo que le dé la gana. Pero él es, Domínguez es nieto de Trujillo, hijo de Angelita y del segundo matrimonio de Angelita. Ahora, el que escribe el artículo no es hijo de Ángel, no es hijo de Ramfis, es nieto de Ramfis, es hijo de Ramfis Rafael, que murió aquí recientemente o hace poco. Dice, soy ingeniero de sonido y llevo toda mi edad adulta ganándome la vida como puedo. Me considero persona normal y uno de los temas que más me preocupa en la vida es la violencia de género. Como músico que soy, he organizado festivales benéficos destinados a esta causa. Por tanto, comprenderán lo duro que resulta para mí que el Día Internacional contra la Violencia se conmemore por ser la fecha de mi bisabuelo, Rafael Leonidas, que ordenó asesinar a las hermanas Mirabal. Mi bisabuelo, él es bisnieto de Trujillo, nieto de Ramfis. Mi madre, Aida Trujillo, la que escribió el famoso libro, siempre me enseñó a separar al abuelo y al bisabuelo del tirano y del torturador. Si mi bisabuelo Ramfis, si mi abuelo Ramfis estuviera vivo, supongo que le querría, pero también le hubiera reprochado las torturas y asesinatos de tantas personas. Por todo esto me chirria, me da náuseas que Luis José Domínguez Trujillo, quien se hace llamar Ramfis por mi abuelo, al que nunca conoció, quiera revivir lo peor de la dictadura para beneficio y alimento del propio ego. Individuo sin carrera universitaria ni profesional, lleva viviendo del cuento 48 años que va a cumplir. Personaje que convive con el ejemplo de su madre, Angelita Trujillo, quien ha logrado vivir toda su vida sin trabajar, con su esposo un desertor, pese a haber procreado 7 hijos, la misma de quien mi madre cuenta en su libro El otro Ramfis Trujillo, la forma en que mi abuelo le afectó las muertes de Pilar y de Jan Awad Canán. Entiendo la desesperación del pueblo. A diferencia de Ramfito, de segunda mano, yo sí he residido aquí, pero la corrupción y el problema haitiano no nos pueden empujar a salir de Guatemala para adentrarnos en Guata peor. Entre los candidatos a la presidencia, afortunadamente, existen gente decente y trabajadora, sin tanta repercusión por ausencia de apellidos sonoros, como los descendientes directos de Rafael Leonidas y de Ramfis Trujillo. Quiero detener esta sinsazón. La situación actual de la República no puede llevar al pueblo nunca jamás en la vida a seguir a un ente que no posee ningún mérito demostrable y sí mucha sombra en su recorrido por la vida. Hablar bien y decir lo que la gente quiere escuchar, sabemos todos, aunque sea completamente opuesto a sus brutales afirmaciones del 2010, año en que apareció por primera vez en los medios bajo el falso pretexto de haber recibido amenazas de muerte por la abortada supuesta circulación del libelo de Angelita, si nadie lo conocía hasta entonces. ¿Cómo amenazarlo? Quería además burlarse del dolor de toda la gente. En el 2013, Pilar Awad y la criminóloga Eva Álvarez advirtieron la verdad de la sangre sobre las intenciones políticas de este sujeto. 5 años después, amenaza con gobernarnos y si lo consigue, lloraremos sangre. Eso es bueno porque ya hay mucha gente, si hay muchos que no saben bien lo que era Trujillo, comenzando por Ramfis Domínguez, que nació después, si tiene 47 años, nació después de la muerte de su abuelo y nació en el exilio.
No sabemos cómo actuó la ley de antitrujillismo que lo inhabilitaban durante un tiempo. No sé si hay que buscar la ley, pero lo que ustedes pueden estar seguros de que los partidos que apoyen a ese señor van a obtener muchos peldaños en el orden congresional, municipal, en las próximas elecciones. No creo que con la fuerza de la clase política que todavía queda en manos del Partido de la Liberación y de del PRD, PRM, posiblemente él no pueda ganar unas elecciones, aunque fuera candidato, ni el candidato de ese partido tampoco, pero sí va a tener muchos representantes, diputados, senadores, síndicos y regidores. Recuerden que se lo hemos dicho y vamos a ver qué va a pasar. Bien, tenemos que la Marcha Verde trata de resucitar montándose en el carro de la Cámara de Cuentas. Esa Marcha Verde, que es un hijo putativo, y no digo putativo por lo que significa la palabra etimológicamente, sino viene de puta. Un hijo putativo de Participación Ciudadana, adoptivo, que es apócrifo. Son movimientos que son grandes, aprovechan inconformidad, todo el mundo está de acuerdo, pero no van para... Es una carretera, una autopista que no termina en ninguna parte. Le falta financiamiento ya. Se le fue el financiamiento. Se le fue el financiamiento. El cardumen, doctor, acuérdese. Bueno, uno no sabe cuál es. Pero el problema es y uno no que sabe cuál ahora, después de un intento de resurrección, viene, pero hay una cosa importante. Esa Cámara de Cuentas que ellos piden que se destituya porque pidieron un aumento no constitucional, esa misma Cámara de Cuentas, cuando la presidía Terrero, le comunicó a los principales héroes y mártires de la Marcha Verde la situación y no hicieron ni No pío, reaccionaron. no hicieron ni pío. Y quiero decir algo más. Tengo la íntima convicción de que el Partido de la Liberación Dominicana, que todo el mundo sabe que nombra, mire, el Partido de la Liberación Dominicana nombra a la defensora del pueblo, nombra al Procurador General de la República, nombra al presidente de la Corte, a la presidenta de la Suprema Corte y todos los jueces, nombra a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y a todos sus miembros, nombra a la Junta Central Electoral y a todos sus miembros, nombra al Tribunal Constitucional y a todos sus miembros, nombra a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral. De manera que todas esas cosas que le dicen altas cortes, los nombra el PLD, el presidente del PLD a partir del 2004, que ganó la presidencia Leonel, y muchos de ellos también por el presidente de la República actual, que es del PLD y que ha nombrado también algunos miembros importantes de esos poderes. ¿Qué quiero decir? Se equivocaron en la destitución de los miembros de la Cámara de Cuentas que presidió Terrero, aprovechando diferencias internas que existen. En todos los organismos colegiados hay diferencias. Donde quiera que hay más de un miembro en un consejo directivo o en un tribunal colegiado, por eso usted ve que hasta un fallo de un tribunal de 3 a veces no son
unánimes. La Cámara de Diputados no vota en forma unánime. Y la Constitución prevé algunas decisiones que tienen que hacerse por unanimidad y otras que hay que hacerse por mayoría simple y otras por otro tipo de mayoría. Lo que quiero decir es, al PLD le va a costar mucho prestigio si se aboca a la destitución de esta Cámara de Cuentas por el aumento de salario. No pueden equivocarse dos veces, porque usted puede casarse dos veces y tres veces y puede equivocarse, pero cuando lo hace, da muestra de que usted no sabe elegir. No sabe elegir, y si se equivocan 2 meses en un organismo de ese tipo, o que hagan como Leonel Fernández, que engañó como un niño a Jorge Subero Isa. Le hizo creer hasta el último momento que él iba a permanecer como presidente de la Suprema Corte, y al final le dijo: magistrado, es como juez simple, ¿verdad? Y cuando usted preside un tribunal de eso, es muy difícil. Observa los que han sido presidentes del Senado de la República: Jesús Vázquez, el señor de Santiago, Andrés Bautista. Sentarse después en un pupitre por allá atrás en la Cámara no le es agradable. No le es agradable. Cristina. Doctor. Bueno, Reinaldo volvió. Hizo todo y volvió. Entonces, que Amable le cuesta tienen trabajo que también pensar dos veces atrás en la destitución de esa Cámara de Cuentas. Doctor. Porque la otra hizo menos que esta y los destituyeron. Doctor, pero amarre, uno ve, aquí tuvieron inclusive esa gente, los miembros de la Cámara de Cuentas en una ocasión en el programa, y vimos sus caras, sus trayectorias, y realmente a veces uno se deja como llevar de, oye, ¿cómo esa gente pudo ser capaz de ser protagonista de un escándalo como este? Si muchos de ellos son gente con una trayectoria de vida y ejercicio profesional como que nunca habían dado de qué hablar y ahora lo están dando. Entonces también hay que tomar en cuenta algo, doctor. No sé si se puede encontrar por algún lado la vinculación con la investigación de la Cámara de Cuentas a lo relacionado con Odebrecht y a lo de la planta también, con el surgimiento prácticamente así como de sorpresa de esa revelación de ese aumento salarial. Yo quisiera terminar hoy, hablamos de errores del PLD, y resaltar algo que pasó en el Perú y que no ha sido lo suficientemente, o no ha habido tiempo para estudiarlo. En el Perú, los 5 últimos presidentes han salido con la sábana por el canto, en muy mala situación. Se probó más de una vez que habían cometido o corrupción o apoyo a la corrupción o fallaron en los controles. Ollanta Humala fue sustituido por Kuczynski. Kuczynski acaba de renunciar porque mandó a cabildear su no interpelación, su no juicio político. Y se dio cuenta de una vez y se fue. Alan García, que nunca fue señalado en su último periodo, tuvo muchos señalamientos de tráfico de influencia. Toledo salió muy mal parado. Y no hablemos de el Bacho. ¿Cómo se llama el Bacho? Raúl Pérez Peña. Toledo. Alejandro Toledo. Fujimori, lo mismo. Fujimori, Ollanta, Alan, Toledo y Kuczynski. 5 que se fueron por el sumidero. Pero resulta que una persona que Kuczynski buscó, un tipo anónimo de por allá, lo hizo vicepresidente, y cuando ganó lo nombró embajador en Canadá para salir de él.
Pues ahora resulta que él es un presidente sin compromisos. Miren, señores, los presidentes sin compromisos tienen que darse cuenta de la importancia de que para mí, los presidentes son unos predestinados cuando son sin compromiso, porque es la oportunidad que Dios le da a un mandatario para soltarse de todos esos compromisos que hace un presidente. Tú coges a Danilo Medina. Danilo Medina es un gran presidente, pero Danilo tiene un partido, de la parte que él es una parte importante de ese partido. Tiene un compañero de partido que es Leonel Fernández, que aunque tengan diferencias internas, tienen un ADN común. Y fue parte de ese gobierno durante 6 años, 4 del 96 y 2 del 2004. Y Danilo tiene compromisos serios con aquellos que se han sumado a su campaña, su equipo. Es muy difícil. Ese señor que acaba de asumir la presidencia en el Perú no tiene compromisos. Pero hay otra persona que es el comentario, que yo creo que a pesar de que fue un buen presidente, de que se ajustó a la figura presidencial siendo del origen que fue, Leonel Fernández. Leonel se hizo presidente, lo hicieron presidente, se hizo un gran estadista. Por primera vez un verdadero hijo del pueblo. Danilo y Leonel son hijos de Machepa, uno de Villajuana y otro de Arroyo Cano. Eso no se había dado nunca. Ahora, en el caso de Leonel, no tenía los compromisos que tenía de Danilo, ni ningún compromiso. Mire, Balaguer y Juan Bosch lo pusieron en el poder. Y ratificaron la incondicionalidad. Dos gobernantes que no tenían compromisos con nadie. Desperdició Leonel Fernández la oportunidad de hacer los cambios. Inclusive Balaguer le mandó el mensaje: usted no tiene compromisos conmigo, haga su gobierno, haga lo que tiene que hacer. Y no se dieron cuenta de que tuvieron una oportunidad de oro para hacer un gobierno que en ese momento no tenías compromiso. Miren, el PRD, para mayor ayuda, se le muere el líder a los 6 meses. Se le muere su líder a los 6 meses. Y no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y empezaron con un gobierno timorato. No pusieron 2 o 3 gente del Partido Reformista y prácticamente el gobierno del 96 fue un gobierno de transición. Cuando él vuelve ya con preparación, entonces en vez de completar, que lo podía hacer porque gana con una mayoría abrumadora Hipólito Mejía, con Hipólito desacreditado porque optó por el carguito, con un PRD que tuvo que cogerlo Miguel Vargas y reorganizarlo. Estaban solos gobernando, con todo el poder en el 96 y con más poder en el 2004. Entonces sí llega con mucho compromiso, que la gente de Leonel se encarga de recordárselo todos los días. Entonces, repetimos, el conteo regresivo de los 874 días que le quedan a Danilo tiene que estar consciente de lo que él tiene que hacer. Danilo no necesita que lo asesoren, porque ¿cómo voy a ir yo a decirle al presidente lo que tiene que hacer en el sur? Primero, él conoce la idiosincrasia de esa zona. De las 200 visitas, tiene 70 que se hicieron al sur. Entonces, conoce todo lo que un mandatario
Puede ser. Que ahora haga un programa de 700 días de qué va a hacer y qué va a modificar. Ojalá lo entienda. Ojalá lo entienda. Aquí la oposición sigue comiendo lo que ustedes desechan. Porque ahora lo que se está es, óyeme, ya se llevó a Kuczynski. A Kuczynski no, se llevó a 12 países Odebrecht. Las obras de aquí. Aquí hemos llegado a un punto de torpeza política que le quiero decir que el sector de Leonel Fernández es el sector que más tiene basada su esperanza en el enjuiciamiento de Danilo por Odebrecht, siendo ellos los que más contratos hicieron, aunque los montos no sean. La izquierda no menciona Cuba, la derecha no menciona Estados Unidos, pero están metidos hasta el gollete, porque esas obras suman montos mayores que la totalidad de los 12 países. Eso fue una estrategia montada que se llevó a todo el mundo. ¿Qué presidente del mundo logra ir a unas elecciones en el siglo XX o en el siglo XXI sin que tenga patrocinio? Que me lo digan. ¿Qué partido puede llegar al poder sin que o gobierno extranjero, o empresa extranjera, o ricos locales soporten candidatura? El que lo diga, que tire la primera piedra. Pero aquí lo que queremos es desarmar esto. Entonces, vamos a hacer... Usted está... Yo quiero tratar mi interpretación de eso que usted dice, doctor. 874 días le quedan a Danilo para hacer lo que nunca se ha hecho. Entonces, ¿usted cree que entonces la oportunidad es propicia para que se desembarace de todos los compromisos, incluyendo de los compromisos que pueda haber heredado de otros compañeros de partido, y que haga lo que tiene que hacer, vamos a decir, sin... Es que en este caso... Él sin tiene importar lo que pueda venir. Es que no va a venir nada. Lo que va a conseguir es que nos tiremos a la calle a pedir que no se vaya. Ese peruano, si hace lo que tiene que hacer, con una sociedad que está podrida, si hace lo que tiene que hacer... El sustituto de Kuczynski. Oh, pero seguro, ese señor, Danilo Medina, ¿por qué tiene? Él tiene 5 personas que ya han, o 10 personas que han gobernado con él durante su que le han periodo, acompañado. 5 años. Pues ya, que resuelva, que haga lo que tenga que hacer en cada caso, porque no se puede seguir siendo tan agradecido. Hoy mismo hay una noticia que yo quiero decir. Yo no quiero sumarme a una campaña en contra de una persona que lo que ha hecho es lo que hacen muchos dominicanos, aprovecharse del gobierno para lograr cosas. Pero hoy aparece una noticia que dice que Altiz tiene los derechos de Major League Baseball. Major League Baseball. Altiz es una empresa telefónica que se llamaba antes Orange, y que tenía otra parte que era Tricón, el cable y la telefonía. Altiz en 2 meses, 3 meses, se ha convertido en un monstruo de la comunicación por una campaña mediática sin precedente, a pesar de que cuando adquirió Tricón se le sumaron una serie de frecuencias que lo hicieron fuerte. Pues la oposición quería acusarlo de monopolio, mientras los otros tienen más frecuencia que ellos. Entonces, dicen que tiene los derechos. Altiz seguro, si no lo tiene, ya la tiene. Una demanda de una persona que yo no quiero hablar de ella porque es mi amigo de toda la vida. Esa persona hemos estado en contacto desde que él era distribuidor de Sanyo, era un vendedor de electrodoméstico, importador. Ahora, esa persona ha estado
desde el año 1983, cuando subió, 82 con Jorge Blanco, ligado a los sectores de poder, y todo lo que tiene de activos no puede ir a un programa que él mismo haga en todos sus medios. Y dice, lo que yo tengo es esto y lo he sacado de esto. No lo puede hacer porque en la carrera está llena de litigios y los secretarios de la presidencia, específicamente Atuey de Camps y Rafael Bello Andino, que si tú sumas te has dado cuenta de que tú tienes 10 y 4, 14 años de apoyo político, y súmale los 12 de Leonel y súmale los 4 de Danilo. Es una persona que tiene prácticamente casi 20 años desde el pasado y 15 de este, 35 años recibiendo beneficios del Estado. Y en ese momento él era un empresario pobre, pero lleno de... Yo no quiero más problemas porque ustedes saben cómo él responde. Él tiene los juegos pesados, porque él tiene apoyo del presidente de la República, de este, del otro, lo apoyan. Eso no es un secreto. Él es el emisor oficial. Él es la emisora oficial. Todos los remotos lo transmitían. Entonces, uno no quiere... Él tiene poder para sacarnos del aire. Tú dices, ¿por qué? No puede sacar Coral. No es el dueño de este canal. No es el dueño de este canal. No es el dueño, pero tiene este canal en su sistema de cable. Oh, sí, nada más tiene que sacarlo. Y porque le da la gana, la ley no lo protege. A nosotros, al sistema de cable. Entonces resulta que el dueño de esto sí tiene escrúpulos. Y no le responde igual al otro. Porque este es un pendejo que tiene escrúpulos. Eso es lo que pasa. Es que no se discute con una gente sin escrúpulos, ni con alguien que entonces tú no puedes discutir con el que no tenga escrúpulos. Y él entonces es capaz de sacar el canal, pero él no le saca del otro. Altis no lo saca. No, el truco no es sacarlo, sino que cuando usted esté hablando lo bajan así. Hacen mil cosas, pero yo lo que estoy poniendo como ejemplo es que así no se puede. Mira ahora mismo con lo de Kuczynski están hablando, pero la única cosa peor que el sector público es el sector privado. Eso es lo que yo quiero decir. Es lo único que es peor que el sector público.